Muy bien, muy buenos días y bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Jadranka Mihalic, soy la directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, y de veras me da un gran placer darles la bienvenida aquí a la sede común de las Naciones Unidas en México para la conferencia de prensa sobre la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. También quisiera dar la bienvenida a las y los que nos acompañan a distancia vía webcast desde otras partes de México y también de otras partes de la región de América Latina y el Caribe. Y quisiera empezar presentando a las personalidades que nos acompañan, empezando por las autoridades nacionales con quienes comparto el podio. En primer lugar, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Marta Lucía Micher Camarena, diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Guadalupe Martínez, del Comité de Seguimiento de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, así como a Cristina Pineda, diseñadora y directora ejecutiva de la empresa Pineda Cobalín, a Marcia de Castro, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y México, y Ana Güemes, representante de ONU Mujeres para México. Y vamos a empezar cediendo la palabra a Ana Güemes, quien nos hablará sobre el mandato y la organización de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas y sobre el tema prioritario de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Adelante, Ana. Muy buenos días con todas, con todos, distinguidas integrantes del Presidium, representantes de los tres poderes del Estado y de las organizaciones que nos acompañan, colegas de Naciones Unidas, embajadoras y amigos y amigas de la prensa y los que están aquí, los que nos están acompañando a través de webcast. La discriminación contra las mujeres y la desigualdad de género tiene una expresión extrema, que son los actos cotidianos y sistemáticos de violencia que se cometen contra ellas. Estos actos tienen graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres. La violencia contra las mujeres y las niñas no es un problema de las mujeres, es violencia contra la sociedad y violencia contra la convivencia democrática. Impacta en las comunidades, socava el desarrollo de los países e impide el progreso hacia la justicia y la paz. En México, según el INEGI, 5 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia en relación a su pareja. Hay que decir que el 26%, y esto nos preocupa profundamente, piensa que si hay golpes o maltrato en la casa, este es un tema familiar y debe quedar ahí. Hablábamos con Cristina Pineda antes de entrar, cómo la impunidad termina en los espacios de justicia, pero empieza en nuestros propios patrones y relaciones culturales. Un dato a considerar y que nos preocupa enormemente es que menos de 2 de cada 10 mujeres se acercaron a pedir ayuda en una autoridad. La violencia en el ámbito doméstico no es la única. 3 de cada 10 mujeres han vivido violencia en la comunidad. Hay que decir que también esta ocurre en el ámbito laboral, un elemento, un marcador de discriminación. Cabe resaltar en esta encuesta que 15% de todas las mujeres de 15 años y más que han trabajado o solicitado trabajo, declarado que les han pedido una prueba de embarazo como requisito para su ingreso al trabajo o las han despedido por razones de embarazo. En el estudio que hemos hecho conjuntamente con el INMujeres y la Cámara de Diputados,
En el 2010 ocurrieron 2.335 asesinatos de mujeres, 6,4 muertes cada día en promedio. En los últimos 25 años, la cifra acumulada es de 36.000 mujeres que ya no están aquí y muchos de estos asesinatos podrían haber sido evitados. ¿Qué es la Comisión sobre el Estatus Jurídico, la condición jurídica y social de la mujer? Esta comisión se reúne cada año en Nueva York y convoca a todos los Estados miembros de Naciones Unidas con la idea de discutir y desarrollar un marco normativo internacional que nos permita avanzar hacia la igualdad sustantiva o la igualdad de resultados. El tema prioritario este año fue la eliminación y prevención de todas las formas contra las mujeres y las niñas. Esta sesión tenía un enorme reto, porque el año pasado, que se dedicó al empoderamiento de las mujeres rurales, no se llegó a un acuerdo. Y en el año 2003, que justamente se trató el tema de eliminación de todas las formas de violencia, tampoco. Por eso este año se destaca cerca de más de 9.000 personas, representantes de gobiernos, parlamentos, sociedad civil y Naciones Unidas, que buscaron con mucho esfuerzo, no fue fácil, lograr un consenso y un marco de acción para decir basta ya a toda forma de violencia. Las conclusiones son así un conjunto de normas que nos permiten avanzar en la igualdad de género y una vida libre de violencia para las mujeres. Hay que destacar que esta región, América Latina y el Caribe, y en particular la delegación mexicana encabezada por la señora Lorena Cruz, presidenta de Mujeres, lograron, junto a otros países del mundo, que este es el primer acuerdo internacional que menciona específicamente el feminicidio. Incluye también referencia a la situación de las defensoras de derechos humanos y la violencia contra las mujeres indígenas. En definitiva, las conclusiones nos recuerdan que la violencia es una expresión de discriminación y la más extendida violación de derechos humanos. Necesitamos una estrategia global y local para combatirla. Nos recuerda el papel de los hombres y jóvenes como agentes de cambio, la importancia del trabajo con la sociedad civil y la necesidad de mejorar la información y fortalecer las estrategias de prevención. Ustedes tienen en su carpeta de datos varias informaciones, tanto de la ANDIRE, de la encuesta que trata específicamente los temas de violencia, como de nuestro estudio de feminicidio, con mucha más información. Con esta aprobación, los gobiernos, que son los que finalmente la aprueban, han dejado claro que la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas no tiene cabida en este nuevo milenio, y han reafirmado su compromiso y responsabilidad para llevar a cabo medidas concretas para poner fin a la violencia contra las mujeres y proteger los derechos humanos de las mujeres. Cabe destacar que también se recomienda que en las discusiones que vienen sobre los objetivos de desarrollo del milenio, que van a ser revisados en el año 2015 y donde se va a generar una agenda de desarrollo sostenible, los gobiernos, los estados han estado de acuerdo que debe tener una prioridad clara en materia de prevención y eliminación de violencia contra las mujeres, lo que no ocurre en los actuales objetivos. Por último, ONU Mujeres está instando a todos los estados partes para que se comprometan. Hay muchas maneras de comprometerse. Adoptar o mejorar leyes, hacer campañas de sensibilización, crear refugios, servicios de emergencia, asistencia jurídica, apoyar programas educativos y de prevención. Actualmente 58 gobiernos se han comprometido con esta iniciativa, entre ellos México, y también no solamente los gobiernos, aquí les estamos mostrando una adhesión que hizo la señora Cristina Pineda a través de un diseño de una hermosa mascada que ella nos va a comentar. Esta es la razón por la que las mujeres, los hombres y los jóvenes se han manifestado en todas las regiones. Basta ya, tenemos que terminar con la impunidad. Las esperanzas de todos ustedes son nuestras esperanzas. Y esta esperanza es ver
que este siglo XXI haga que la igualdad de género sea una realidad vivida para todas las niñas y mujeres en el mundo. Comprometámonos individual y colectivamente a hacer todo lo posible, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Ese es nuestro mensaje. ONU Mujeres se une a los 3 poderes del Estado mexicano, a los diferentes órdenes de gobierno, a la sociedad civil, a la academia, a ustedes tan importantes en los medios de comunicación y a cada persona. Estamos hablando de un cambio institucional, de un cambio de las personas, de un cambio en cada uno y cada una de nosotras. En este sentido, estas conclusiones que les estamos presentando hoy facilitan la tarea para que todas impulsemos estos cambios sustantivos. No puede haber paz ni progreso mientras las mujeres no tengan una vida libre de violencia. No es un asunto privado, no es un tema de mujeres, es un problema del desarrollo democrático de nuestros países y, por lo tanto, requiere el compromiso de todos y todas nosotras. Comprometámonos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación cederé la palabra a Lorena Cruz de InMujeres, quien nos hablará sobre los compromisos de México en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Muy buenos días a todas y todos, distinguidas integrantes de la mesa. Para México, la pasada 57 reunión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer fue una oportunidad para refrendar nuestro compromiso con 3 instrumentos internacionales, que son la base jurídica de todas las acciones y las políticas públicas destinadas a garantizar y a promover el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Estos instrumentos son la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención para la Eliminación de todas las formas contra la mujer, la CEDAW, y la Convención de Belén do Pará. En la reunión de la ONU manifestamos la firme voluntad del Estado mexicano para hacer frente al reto de erradicar la violencia contra las mujeres. Hoy en día, las Naciones Unidas reconocen que el feminicidio existe en todo el mundo y fue nuestro país el que promovió la inclusión de este concepto en el documento de las conclusiones acordadas junto con otros países también muy comprometidos. Es un logro que un documento de la ONU integra el concepto del asesinato de mujeres por el hecho de serlo. Pero nuestro propósito es que el feminicidio se visibilice, se registre correctamente, se persiga y se castigue de manera ejemplar en México y en el mundo. Queremos que a todos les quede claro, la muerte de una mujer por razones de género es un delito de la más alta gravedad para el Estado mexicano. Me permito destacar otro avance relevante, pero todavía insuficiente, el desarrollo de los marcos jurídicos y normativos, que garantizan los derechos de las mujeres a tener una vida sin violencia, no solo en el plano federal, sino también en los estatales. Desde luego, tenemos que trabajar mucho todavía en la armonización legislativa para erradicar la discriminación de las mujeres en México, garantizando su acceso a la justicia mediante la adecuación y aplicación eficaz de las leyes, así como de la profesionalización en perspectiva de género de las y los operadores de justicia. El documento de conclusiones acordadas en el 57 periodo de sesiones nos permite identificar áreas de oportunidad e implementar programas intersectoriales en este sexenio, haciendo realidad la transversalidad de género comprometida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que expresamente señala: es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Esa es la razón de incluir la perspectiva de género como principio esencial, es decir, incluir acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar las diferencias de género
y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. Por primera vez en la historia de nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a alinear todos los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales en torno a la Estrategia 3, que es perspectiva de género, bajo líneas de acción precisas que nos den un hilo conductor nacional para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. La violencia de género se yergue como un enorme obstáculo para construir un México de igualdad y de paz. Los tres poderes en el ámbito federal y en el local están convocados por el Plan Nacional a contribuir, desde sus competencias, para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Actualmente, el instituto que encabezo está elaborando el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, así como un nuevo programa de cultura institucional, mismos que incorporarán las recomendaciones internacionales en la materia. Lo anterior responde a la encomienda de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, para utilizar todos los medios legislativos, políticos, económicos, sociales y administrativos para promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas. El asistir a esta convención nos permitió unir voces, inclusive la diputada Malu Michel nos hizo favor de acompañar, pero fueron las voces de muchas mujeres que lo que aspiran es al acceso a la justicia. Aspiran que ya no haya violencia en este país. Y la unión de voces de las organizaciones de la sociedad civil que me hicieron favor de acompañar y de muchas organizaciones a nivel mundial nos damos cuenta de eso. Las mujeres estamos unidas porque ya no queremos permitir esta violencia, nos tenemos que unir. Y también hay muchos hombres que también están luchando por esta causa. Debemos de estar siempre en el tema de que la violencia, como lo dijo aquí Ana Huesmes, no es normal. Y esto no nada más es un tema de mujeres. Este es un tema que nos incumbe a todos. Y como bien lo dijo el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, las mujeres, que son la base, tanto de la familia, y somos más la mitad del país, vamos a estar en el centro de la política social, económica y educativa de esta nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Ahora Marta Lucía Mitcher, diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, nos dirigirá un mensaje sobre las acciones que México planea impulsar desde la Cámara de Diputados. Por aquí, dice push. Buenos días a todas, a todos. Compañeras, amigas de lucha de este presidium, señoras y señores de la prensa, compañeras, amigas de lucha del movimiento feminista, de la sociedad civil, me da muchísimo gusto estar con ustedes, embajadora, mucho gusto. Quiero destacar que, y es importante decirle a quienes todavía no tenemos mucha claridad en el tema de lo que significa la CSW. La CSW es la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Esta comisión reúne a todos los países, les pide cuentas y elige un tema sobre el cual deberán de rendir cuentas estos integrantes de la ONU. Y entonces se convierte en el organismo internacional más importante en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres a nivel mundial. Es una plataforma intergubernamental de deliberación, de consenso y de formulación de políticas públicas con el perfil más alto de todos los órganos intergubernamentales que se reúnen en las Naciones Unidas todos los años. Para nosotras, esta reunión, como bien lo dijo Ana, era muy significativa porque en años anteriores no habían querido abordar el tema
como debe de hacerse. Decir la verdad, decir hasta dónde hemos llegado y qué países se comprometen con la prevención, con la eliminación y con la sanción de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en el planeta. Las decisiones que se adoptan en la CSW cada año, queramos o no, afectan la vida de millones de niñas y niños, de jóvenes, de mujeres en todo el mundo, porque al dar a conocer sus conclusiones a través, por ejemplo, de esta rueda de prensa, pues entonces se tiene que destacar los compromisos que adquirió nuestro país. Durante esta 57 sesión de la CSW, intercambiamos experiencias sobre buenas prácticas, sobre brechas y desafíos, sobre todo en los temas de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Quiero agradecer públicamente a Ana Huesmes su apoyo, a ONU Mujeres, sobre todo también a nuestra compañera Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, porque nos incorporaron a la delegación nacional, lo cual esto le dio totalmente otro giro al trabajo que teníamos que realizar. Podíamos haber ido como presidentas de la comisión y ya, pero formamos parte de una delegación oficial y eso nos comprometió todavía más para caminar juntas, para avanzar un trecho más en este tema. Lamentablemente, la violencia sigue siendo una amenaza para la democracia, la paz, la seguridad, la vida y la integridad de las mujeres en todo el mundo. Es un obstáculo para el desarrollo sostenible y la violación de los derechos humanos más generalizada que impide la efectiva cohesión, la armonía, la justicia social y constituye la más grave expresión de discriminación de género y afecta negativamente las economías nacionales, nos guste o no nos guste. En esta reunión de la CSW hablamos de un tema fundamental, pero no quiero nada más mencionar feminicidios, ahorita me referiré a ellos. Hablamos de feminicidios de mujeres y niñas, de las agresiones sistemáticas que reciben las defensoras de los derechos humanos en varios estados de nuestro país. Hablamos del atraso de los derechos sexuales y reproductivos. Hablamos del embarazo adolescente, de la mortalidad materna que nos coloca a nivel de países como Ghana y Etiopía, así como que ningún país del mundo, independientemente de su nivel de ingreso o desarrollo, está exento de esta violencia brutal contra las mujeres. Yo creo que la delegación mexicana, encabezada por nuestra compañera Lorena Cruz, por la presidenta del instituto, fue fundamental. En su discurso fijó la postura del país, a mí me dio luz verde, yo dije, de aquí soy. Si ya, ¿por qué irnos a pelear? No tiene sentido. La verdad, durante 12 años de un país de derecha, se incrementó el embarazo adolescente como nunca, se privó a las mujeres de su derecho a decidir, y no estoy hablando de la interrupción legal del embarazo, estoy hablando de un método de planificación familiar, y era importante un mensaje, un manotazo de las mujeres, en este caso en representación de Lorena, en contra del derecho a los derechos sexuales y reproductivos, aunque ya más adelante veremos esto. Pero fue fundamental el papel, fíjense, en una reunión de embajadores, fue fundamental, y lo quiero mencionar por su nombre, el papel del embajador Alfonso de Alba, quien en una reunión todos los países dijeron, vamos bien, vamos muy bien, y el embajador dijo, vamos muy mal, estamos dando pasos agigantados hacia atrás. México sostuvo su documento, México sostuvo su propuesta, México sostuvo la voz para defender a las defensoras de derechos humanos, para que no dejara de haber programas integrales de educación sexual en el mundo. Lo querían echar para atrás. Querían echar para atrás el tema fundamental del embarazo adolescente, ni siquiera lo querían tocar. Fue fundamental el papel del embajador, por supuesto, de nuestro compañero Roberto de León, de nuestra embajadora Janerit Morgan y de nuestra compañera Aida Carreño de INMujeres. Creo que fue tan importante escuchar cómo se paraban y iban poniendo. También nosotros hicimos nuestro cabildeo, pero fue muy importante ver cómo nuestro país siempre se sostuvo en este tema. Voy a leer, este es el texto que quedó, y se los voy a traducir en español porque no hablo muy bien el inglés.
Sí hablo inglés, pero mejor se los voy a traducir. Dice en el 7 Sext Supra, la comisión, la CSW, expresa su preocupación por los asesinatos violentos. Asesinatos violentos. Esa palabra nos llevó 2 días porque querían poner muertes violentas. Las mujeres no se murieron de catarro, las asesinaron y fue una palabra diferente entre killings y death. Y entonces se quedó asesinatos violentos relacionados con el género de las mujeres y las niñas, al tiempo que reconoce los esfuerzos realizados para hacer frente a esta forma de violencia en diferentes regiones, incluso en los países donde ha sido el concepto de feminicidio incorporado en la legislación nacional. Y luego también se comprometió en otro texto, en el 13.9 ter, dice que fue modificado por México, Argentina, Perú, El Salvador, Ecuador, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana y Guatemala. Lo digo porque unimos fuerzas Latinoamérica. Pakistán estaba en contra. Y fue fuerte el trabajo con Pakistán y se dieron las pakistaníes, porque ahí matan a las mujeres a pedradas. Evidentemente tenían que defender lo suyo, que además está en la religión. Fortalecer la legislación nacional en su caso para sancionar asesinatos violentos relacionados con el género de mujeres y niñas e integrar mecanismos o políticas específicas para investigar y erradicar estas formas deplorables de violencia de género. Se hizo una distinción, y como las hemos hecho en este país, no es lo mismo femicidio que feminicidio. Femicidio es un asesinato de mujeres, feminicidio, y eso quedó en el documento internacional, feminicidio es en razón de género, por ser mujeres. Por eso para nosotras es muy importante que se haya quedado en el documento razones de género, que se haya dado esta batalla. Agradecemos, por supuesto, a la Embajada, a Instituto Nacional, y gracias que me dejaron participar también. Es mi deber, pero lo hicimos como delegación. Pero quiero hablar de algo que mi maestra Julia Pérez, que está aquí, me lo ha dicho todo el tiempo y lo queremos mencionar. Si en nuestro país hay un agravio comparado en contra de nuestros derechos, por nacer en la Ciudad de México, tenemos una serie de derechos, podemos interrumpir legalmente el embarazo, está tipificado muchos delitos contra las mujeres. Por Querétaro, por Guadalajara o por Monterrey, eres casi crucificada, perdón, este estado laico no lo debo de mencionar, pero eres casi excomulgada, tampoco lo debo de decir, pero eres evidentemente señalada, sacrificada. Muchas gracias. Pero si hay un agravio en este país, en el planeta hay un agravio mayor. No se trata igual a las mujeres que son víctimas de violencias, no se castiga igual a quienes nos agreden en el planeta. Y me parece que quedó clara nuestra postura, porque la violencia contra las mujeres no es un problema, no es un fenómeno, es un delito, y así se trabajó en este documento final. Yo me siento muy orgullosa y agradezco a ONU Mujeres, a toda la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales que nos acompañaron y que nos decían, ni más, esta palabra no se quita, de aquí no nos bajamos. El papel de Terin Chaustegui fue muy importante también, porque es especialista en feminicidios, y por ello necesitamos hablar de este tema todo el día. Desde la Comisión de Igualdad nos comprometemos y haremos un gran trabajo para que todas las diputadas y todos los diputados no demos un paso atrás en lo ya logrado para proteger, para defender y para garantizar el acceso a una vida libre de violencias en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por su importante intervención. Y en este momento cedo la palabra a Guadalupe Martínez del Comité de Seguimiento de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, que nos brindará información sobre la participación de las mujeres indígenas en los trabajos de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Macuali tonali nochtin anmejuantin, pialinana, pialitata, miekmotlasokamati, pampa motlacton, nochtin siwamej.
Lo que estoy diciendo en náhuatl es que todas sean bienvenidas, que agradezco también que me hayan invitado a participar en este espacio, que sobre todo a la población indígena le es urgente y en específico a mujeres indígenas. El trabajo que se ha venido realizando para llegar a esta sesión ha sido también para mujeres indígenas histórica, por el hecho de que en la anterior sesión se hizo una resolución, pero en este caso se logró poner en una de las conclusiones, la número 27, también el tema sobre mujeres, y eso no ha sido nada fácil porque ha sido también consensado con otras mujeres indígenas, no solo de América Latina, sino también de África, de Asia y de Oceanía, y consensar eso dentro de un mundo tan fuerte y tan grande como lo es las cuestiones geográficas y geopolíticas, no ha sido nada sencillo. Que la comisión haya reafirmado que las mujeres indígenas frecuentemente sufren múltiples formas de discriminación y pobreza que incrementa su vulnerabilidad a todas las formas de violencia y refuerza la necesidad de abordar la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas. Esto quedó ya en el documento, como les decía, en la conclusión número 27. Y este trabajo no solamente lo pudimos hacer una de nuestras compañeras indígenas mexicanas, solamente una pudo ir, que es Dalí, que es una compañera zapoteca, pero también estuvieron otras compañeras. Pero antes de llegar ahí, previamente, desde hace varios años, hemos venido trabajando el tema de violencia. El año pasado trabajamos en un comité de expertas de mujeres indígenas en el tema de violencia en Naciones Unidas bajo el artículo 22 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en ese espacio nos tocó elaborar un informe. En mi caso me tocó elaborar un informe sobre violencia militarizada en México y también en países latinoamericanos. No fue nada fácil enterarnos como en nuestro país también hay una fuerte violencia militarizada a las mujeres, y ustedes mejor que nadie como prensa lo ha sabido, de los casos de Inés y Valentina, que son emblemáticos, pero que no son los únicos, que en Guerrero se padece esa violencia, que en Chiapas se padece esa violencia, que en Sinaloa también se padece esa violencia. No es nada más algo sencillo o que fuera una ocurrencia, sino que fueron varios informes. Después trabajar también en un informe que es principio de todo este trabajo, Huancarraya, que es hacia los derechos de las mujeres, es de donde partimos de todo un trabajo sobre este tema. Posteriormente realizamos un informe sombra para que se entregara en esta última sesión, y donde nosotras pusimos 3 temas que eran fundamentales: el tema de violencia militarizada en México, el tema de trata sexual. También lo pusimos porque en uno de los reportes de una de las organizaciones donde hemos tenido información, de cada 100 mujeres de trata, 70 son mujeres indígenas. Esto nos está diciendo que no hay todavía datos desagregados también, que son muy importantes y fundamentales hacerlo. Hicimos, por supuesto, todo un posicionamiento en esta sesión, porque para nosotras era importante que se sigan revisando, por supuesto, desde la plataforma de Beijing, donde también mujeres indígenas pusieron un párrafo y que a veces se nos ha olvidado a muchos, y a muchos estados se les ha olvidado. No es en todo caso el caso de México, porque sí se ha seguido revisando, pero el caminar y la brecha también de conocimiento, desde cómo se elabora un informe para Naciones Unidas, cómo se elaboran documentos para llegar a un informe, no es nada sencillo pedirles a las compañeras. Nosotras antes de eso, un año antes, estuvimos trabajando en otros informes con Guatemala, con Nicaragua, con Panamá, y sacamos este documento, Las Voces de las Mujeres Indígenas. Y es un documento donde se trata también de la violencia hacia mujeres indígenas, y compartimos toda una metodología que se hizo también desde México y con otras mujeres en Nicaragua,
para saber cómo podíamos hacer una metodología pertinente para tratar el tema de violencia. Cuando yo empiezo a hablar en náhuatl, imagínense ustedes, ¿alguno de aquí me entendió? Entonces, cuando nosotros hablamos español en una comunidad que a veces es monolingüe, todas nuestras palabras tampoco son entendidas. Desde reconceptualizar el tema de violencia, ¿qué es? Desde buscar esa forma de cómo es la violencia, lo sentimos por ser mujeres indígenas, pero quizá somos tan diversos en nuestro país, tenemos 68 pueblos indígenas que pensamos de forma diferente, entonces las conceptualizaciones, también el tema de violencia, tenemos que buscar esos enfoques que llamamos de género, de interculturalidad y también, por supuesto, de derechos humanos. Eso es fundamental para también comenzar a entender todo este trabajo. Es obligación del Estado promover, proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Nosotras reafirmamos también que la discriminación por motivo de sexo es contraria a la Carta de Naciones Unidas y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero también hay otros instrumentos internacionales. La propia declaración en su artículo número 22 también nos habla de ello. También sabemos que hay resoluciones que han salido antes, como la 49.7, que habla sobre un reporte que se hizo sobre mujeres indígenas después de 10 años de la revisión de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción. Existe ese documento. También hay otro que es el 54.4, donde se habla de las mujeres indígenas agentes claves en la erradicación de la pobreza y el hambre. Estos documentos nosotras hemos intentado darle seguimiento porque a veces en los planes de desarrollo ni siquiera se mencionan estos documentos internacionales y ni siquiera pinta el tema de violencia hacia las mujeres indígenas o como la violencia institucionalizada que a veces nosotras no logramos hacer una definición. También hemos considerado que el tema de conflictos armados en algunos lados, que no es nuestro caso, pero la militarización de los territorios, la violencia sexual, el desarraigo, los desplazamientos forzosos, el desplazamiento político, los servicios sociales, el feminicidio, la trata y la explotación sexual de las niñas, niños, adolescentes y la explotación económica invisibiliza también en la estadística la destrucción, la degradación de la madre tierra, porque en dónde entonces las mujeres vamos a poder trabajar. A veces hablamos de una violencia ecológica, que es una violencia desastrosa, porque entonces las mujeres indígenas ¿a dónde se van a ir cuando sean desplazadas? También de eso tendríamos que hablar. Y nosotras a veces ahí en ese informe damos ciertas recomendaciones que hemos consensado a nivel América Latina y por supuesto también con amigas y compañeras de Sudamérica. Yo recuerdo que cuando levanté la información de informes, pues tuve que hablar con mujeres de Chile, con mujeres de Perú y daban estudios de casos muy dramáticos, pero nuestro informe, a mí por lo menos me tocó de América Latina y me tocó trabajar en México y de lo cual pues fue muy doloroso saber a veces esas realidades que no se vive lo mismo en las ciudades, bien lo mencionaba antes la anterior ponente. Incluir en los informes que se presentan en los órganos creados de virtud de los tratados de Naciones Unidas, información acerca de la situación de la violencia contra mujeres y niñas indígenas. Eso es muy importante, que en los siguientes informes que se realicen siempre nos tengan que incluir a mujeres indígenas, porque a veces parecemos, sí, todas somos mujeres y qué bien, pero también aquí hay que decir que tenemos que hablar de los tipos de mujeres que también habemos y no es como una acción afirmativa. Las mujeres indígenas formamos de 15 millones de pueblos indígenas, más del 60%. Estamos hablando de unos 8 millones de mujeres indígenas. Entonces, es muy importante, no creo que seamos un pequeño grupo. Por ejemplo, eliminar la violencia política
y tomar medidas para garantizar la participación de las mujeres indígenas en los espacios de toma de decisiones a nivel nacional, internacional, legislativo y judiciales dentro de los estados, de gobiernos locales, partidos políticos, estructuras organizativas indígenas, entre otros. Si lo han notado, en México más de 500 diputados, pregunten cuántas son legisladoras indígenas. Eso también es una forma de violentar políticamente. Demostrar y eliminar el impacto de las redes de narcotráfico, de tráfico de armas, crimen organizado en las comunidades indígenas, ya que estas afectan seriamente la vida de las niñas, de las mujeres indígenas, en su integridad física, desarrollo, así como la expansión del VIH, que eso es un trabajo muy importante y que no hay datos desagregados, puesto que también hay muchísimos migrantes en Estados Unidos que algunas veces regresan ya infectados y también ha sido un resultado desastroso, pero no tenemos datos duros que nos digan cuántas mujeres indígenas han sido infectadas, por ejemplo, y sí se da fuertemente en los estados de Puebla, en los estados de Guerrero. Entonces, es como los pendientes que se tienen, hacia dónde podemos ir, qué podemos ir haciendo y rebasando. Sobre todo apoyar esfuerzos de organizaciones de mujeres indígenas para monitorear y dar visibilidad a las situaciones de violencia contra mujeres y niñas indígenas. Por último, apoyar las iniciativas existentes a nivel comunitario para prevenir, eliminar la violencia contra mujeres indígenas, incluyendo las prácticas comunitarias de sanación espiritual en relación a las mujeres afectadas por la violencia. Y esto último lo digo porque el tema de reparación es un tema que es un pendiente y que es fundamental, porque cuando hablamos de pueblos indígenas, de mujeres indígenas, el tema de reparación de daños no es que te den una cantidad de dinero, no es que te hagan un monumento, sino que también hay heridas espirituales que se tienen que sanar. Entonces, nosotras hemos propuesto modelos de sanación que pueden trabajarse en conjunto y lo hemos logrado no solamente en México, en unos pequeños lugares, sino también lo hemos estado logrando en otros países como Nicaragua, como Guatemala, pero a veces hay ciertos retrocesos. Esperamos que para la siguiente reunión de la comisión pues sea más importante y con un mayor impacto sobre las poblaciones y sobre todo el tema de las mujeres indígenas. Miek motlazocamati, pam pam motlacto. Muchas gracias por… Muchas gracias, Guadalupe, por sus palabras. Y ahora escucharemos a Cristina Pineda, diseñadora y directora ejecutiva de la empresa Pineda Covalin, quien nos hablará sobre cómo la empresa Pineda Covalin está comprometida en ayudar a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Muchísimas gracias. Primero, Guadalupe, de verdad, tus palabras son bellísimas y nos tocan el corazón a todos. Es un gran ejemplo y también, no sé, a mí me encantaría conocer a la maestra Julia. ¿Quién es la maestra Julia? Julia, muchísimo gusto, Julia? No, de verdad, yo creo que la educación definitivamente es la base de la transformación y todos los maestros y todas las maestras que nos encontramos en la vida nos han dejado huella, en principio las abuelas y las madres, que son nuestras maestras. Y bueno, yo creo que hay un dicho que dice, educa a una mujer y educarás a una familia, y es súper cierto. Pienso que en México es muy importante esta educación, y bueno, nosotros tenemos una marca bellísima mexicana y que finalmente, bueno, nos quisimos sumar a esta iniciativa por medio de este diseño, que es una representación de las mujeres del mundo, es un mandala y también tiene la mariposa que habla de la transformación. Entonces, bueno, más que una prenda es un símbolo, es un objeto que habla y lleva un mensaje. Entonces, bueno, es nuestra colaboración y también quiero comentarles, hicimos este bello libro que se llama Las leyendas de Jico, de América Latina, donde vienen las palabras, la voz de la sabiduría, como nos decía Guadalupe, que es muy importante, son relatos antiguos que finalmente nos hablan de identidad. Entonces, de eso habla nuestra marca y bueno, pues es una manera de sumarnos, van a poder bajar las leyendas gratuitas por internet
Y bueno, básicamente lo que yo quiero decir es que está en nosotros mismos el cambio. Nosotros somos actores principales, el día a día con nuestra gente, no esperemos a que tengamos que ir a demandar a alguien o algo. Yo creo que cuando tú ves violencia o cuando tú percibes la violencia hay que poner un alto a tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, por sus palabras y por el bellísimo diseño. Y finalmente quisiera ceder la palabra a Marcia de Castro, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en México. Ella nos brindará información sobre las oportunidades y desafíos que este tema representa para el Sistema de las Naciones Unidas en México y a nivel mundial. Muchas gracias, Jadranka. Distinguidas representantes aquí del Presidium, representantes de varias instituciones del gobierno federal y local, representantes de sociedad civil, colegas de Naciones Unidas, medios de comunicación que nos acompañan y todos ustedes que están ahí participando de este diálogo por webcast. Yo soy la representante de la ONU aquí en México y realmente es para mí personalmente un honor compartir esta ocasión con personas tan comprometidas con el tema de combate a la violencia de género. Y yo quisiera compartir con ustedes o retomar algunos temas ya mencionados por Lorena, por la diputada Marta, por Guadalupe, por Ana, por Jadranka, que comentó varios temas con nosotros, por Cristina. 6 puntos. Uno, que como mencionó Ana, la discriminación y la violencia contra las mujeres son la más extendida violación de derechos humanos en el mundo. Este es un tema que la ONU lo lleva muy en serio y que nosotros necesitamos que todos ustedes conozcan y principalmente los medios de comunicación que hablen sobre este tema. Segundo, que no solo esto, que la eliminación de todas las formas de violencia contra niñas y mujeres también es una meta muy importante en el marco de los 8 indicadores y metas de milenio. Nosotros estamos a 1000 días, nosotros digo sociedad, comunidades, países, sistema de Naciones Unidas, de lograr, de alcanzar estas metas. 1000 días. Entonces, claro, para el Sistema de Naciones Unidas esto es una invitación de renovar nuestros compromisos, de revisar nuestras estrategias, de dar más énfasis o menos énfasis a temas en relación en qué medida lo estamos avanzando o no. Y la verdad es que el objetivo 3, que es el objetivo de igualdad de género, la situación no está nada buena. Y tanto Ana como Lorena, como la diputada como Guadalupe mencionaron algunas estadísticas ahí. Entonces, 1000 días que tenemos la oportunidad de ser sumamente estratégicos, de dónde venimos, con quién trabajamos, de renovar este compromiso y de pasar la voz. El presidente Peña Nieto llevará a Naciones Unidas en septiembre un informe actualizado de cómo está México en el tema de metas de milenio. Este informe que estamos apoyando como Naciones Unidas y que están ahí participando varias entidades y mujeres, obviamente, está ahí liderando todo el proceso de actualización de datos. También incluirá estadística a nivel de los estados y de algunos municipios. Entonces, para nosotros que vivimos en México, todos ustedes que son de México, es una oportunidad de mirar estas estadísticas. En algunos días, el PNUD va a lanzar un mapa actualizado con los índices de desarrollo humano para 2.400 municipios de este país. Y ahí hay estadísticas muy importantes de saber qué está pasando en nuestras comunidades, con nuestras familias, con nuestros colegas de trabajo.
Esto es un momento muy importante. Hemos escuchado de Ana, de Lorena, de la diputada, una iniciativa muy importante dentro del sistema de Naciones Unidas, que es realmente la comisión, ¿no? El trabajo de la Comisión Jurídica Social de la Mujer, ¿no? Y la importancia de esta comisión. También la complejidad de trabajar en esta comisión. Y Malú no, nos comunicó con mucha pasión en la complejidad de diálogo intergubernamental en varios temas, la negociación palabra por palabra. Lorena nos comentó el compromiso de México en la comisión, ¿no? De que no abandonar los temas de liderazgo de todos los miembros de la comisión, del embajador de ALBA, un gran aliado. Ahora lo reemplaza el embajador Montaño, con quien estuvimos incluso el lunes para hablar con él y expresarle primero nuestro aprecio que él va a estar ahí y nuestro compromiso de Naciones Unidas en México de apoyar todo el trabajo de la misión. Guadalupe también compartió un tema que es sumamente complejo, que estos espacios no son nada fácil. Entonces, para representantes de entidades, y en este caso de representantes de comunidades indígenas que operan en un sistema totalmente diferente de lo que es el proceso intergubernamental, no es fácil, pero la necesidad de superar estos obstáculos y seguir adelante. Entonces, en el tema, yo lo que quisiera también ahora es hablar un poquito sobre, bueno, en 2008 el secretario general se da cuenta con todo el apoyo del sistema que la cuestión de la meta de Milenio 3 no estaba avanzando y lanza una campaña mundial, ¿no? De combate a la violencia, que fue la meta era poner fin a la violencia contra las mujeres para América Latina en el Caribe. En particular, seleccionamos 3 temas: un alto a la impunidad, con el fomento de la adopción de leyes, planes y políticas públicas para la atención, sanción y reparación. Ni una más, que enfatiza la prevención. Mira, empezamos en 2008. Ni una más. Y diariamente estamos presenciando actos de violencia. Y el tercer tema, que es una responsabilidad, es de todos y todas. Y muy importante, también involucrar más a los hombres, a los niños. Típicamente en eventos donde estamos hablando de violencia de mujeres y niñas, la mayoría de los participantes somos mujeres y hoy no es una excepción. Aquí tenemos una oportunidad de movilizar más otros segmentos de nuestra comunidad que participen y que hablen de este tema. En el ámbito de la ONU, México, estamos sumamente entusiasmados que en el nuevo Plan de Desarrollo Nacional de Desarrollo el tema de género es un tema transversal y aquí estamos, Lorena, quiero reiterar el apoyo de todo el sistema de Naciones Unidas, de apoyarles no en la formulación del plan de mujeres y de poner a disposición de ustedes todos nuestros recursos, información, perspectivas, instrumentos analíticos y realmente poder apoyar que esta transversalidad se manifieste en los 5 ejes de este México en paz, de este México incluyente, de este México con una educación de calidad, un México con responsabilidad global y un México próspero. No es una cosa menor, pero tenemos 6 años. Entonces ahí estaremos con ustedes, poniendo a su disposición todos los recursos de Naciones Unidas. También quisiera retomar el tema que mencionó Guadalupe sobre la cuestión de las mujeres indígenas, que para la ONU en México es un tema sumamente importante. Yo creo que hace menos de un mes yo estuve en Nueva York participando del Foro Permanente de Temas Indígenas y ahí participamos y organizamos algunas sesiones importantes y Guadalupe nos habló con mucha propiedad las
los retos que enfrentan las comunidades indígenas. Y ahí tenemos que realmente dedicar más esfuerzo, más recursos, más atención. Quisiera también mencionar un trabajo importante que está realizando UNICEF en México. Ayer UNICEF lanzó su informe mundial del estado de la niñez y el tema de este año fue discapacidades UNICEF no ha diagnosticado también que la violencia contra niños y niñas es un factor sumamente importante de la deserción escolar, incluso una causa muy importante de la mortalidad infantil, que también es un indicador de milenio que ahí no estamos bien, como América Latina, y México ahí también tiene un reto, ¿no? Miles de niños y niñas, adolescentes en México crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas y por cuestiones de género, obviamente las niñas son más vulnerables. Una área que está en nuestro marco de cooperación y con un carácter muy, muy importante es el tema de acceso a justicia y terminar con la cultura de impunidad. Lorena, Ana, Malu, Guadalupe, todos mencionamos este tema y nos gustaría muchísimo de profundizar esta alianza con el Poder Judicial, de realmente ver qué está pasando, por qué tantas mujeres no pueden acceder a los servicios de justicia y cómo es esta experiencia. En conclusión, mira, la violencia contra mujeres y niñas puede y debe prevenirse. No es algo fácil, llevamos muchos años trabajando en estos temas dentro de la ONU, estamos muy comprometidos en seguir colaborando. Hoy es un momento de renovar este compromiso, de comunicarlo a los medios de comunicación, de pedirle a ustedes que nos apoyen y apoyen al Congreso, al Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, de comunicar, de diseminar esta información. Y tenemos que renovar nuestro compromiso de cambio. El resultado aquí es menos violencia. Todo lo que hablamos son medios para llegar a una disminución de la violencia. Y yo de nuevo expreso de parte de todos nosotros el compromiso del sistema aquí en México de hacer nuestra parte. Y finalmente agradecer a Ana Güemes de ONU Mujeres por el liderazgo. ONU Mujeres es la agencia líder del sistema para todos los temas de igualdad de género, empoderamiento de mujeres, y Ana hace un trabajo fenomenal de convocarnos y de inspirarnos a todos los colegas aquí, los 800 funcionarios que somos de Naciones Unidas, 23 agencias que llevamos más de 60 años en este país, comprometido con desarrollo sustentable, equitativo de México. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Marcia, por tus palabras. Y tal vez antes de concluir este segmento de nuestra conferencia hoy, quisiera mencionar que en este mismo espacio, hace 6 meses, durante la Conferencia Regional de Jóvenes sobre los Derechos Humanos, regional para América Latina y el Caribe, establecimos el capítulo latinoamericano de una red de jóvenes del mundo en contra de la violencia contra las mujeres y en apoyo a la campaña del secretario general. Entonces es una invitación a las y los jóvenes aquí en la sala, los que nos acompañan por webcast, para que se sumen a esta campaña. Las y los jóvenes son el público más importante de Naciones Unidas a nivel global. Creo que es importante que sean conscientes y que sean parte de esta campaña.
Bueno, entonces ahora creo que estamos listos para pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas. Les pido, antes de hablar, de esperar el micrófono y empezar con su nombre y la organización, el medio que representan. Igual las y los que nos acompañan por webcast pueden hacer sus preguntas por el web chat. Disculpan la palabra en inglés. Bueno, vamos a empezar ahí en el fondo. Hola, soy Anaís de CIMAC. Tengo una pregunta. Me parece muy importante que México haya logrado que se integre el término de feminicidio, pero bueno, mi pregunta es sobre todo para Lorena Cruz, porque yo entiendo que si se está considerando el feminicidio, tendría que traducirse en acciones en México, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa o qué va a pasar con la tipificación del feminicidio que cada estado ha hecho por su cuenta? Y varias organizaciones civiles han denunciado que en algunos estados es casi imposible de comprobar porque los términos son muy ambiguos y estas cosas. O por ejemplo, en Chihuahua, que es un estado en donde es marcado por el feminicidio, no está tipificado el feminicidio, o sea, ahí qué pasaría y cómo se va a traducir este compromiso de la CSW en esos estados. Y por otra parte, la constante negativa de las alertas de violencia de género que son por feminicidio, o sea, que se están pidiendo por feminicidio y hasta ahorita no sabemos por qué se han negado. O sea, no me queda claro cómo se va a combatir el feminicidio si no se aceptan como estos mecanismos de protección que son para prevenir que sigan sucediendo más casos. Gracias. Sí, tal vez un par de preguntas más aquí enfrente. Gracias. Flor Goche, de la revista Contralínea. Igual me gustaría enfocar mi pregunta a Lorena y tiene que ver precisamente con estas solicitudes de alerta de género, ¿no? O sea, les agradezco primera mucho esta parte que nos exponen de lo que se está haciendo en el ámbito internacional, del compromiso que ya ha dicho México. Sin embargo, se me hace necesario también tocar el plano de las acciones concretas, ¿no? Tengo entendido que hasta la fecha y desde que entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se han solicitado 6 declaratorias de alerta de género y a la fecha ninguna de ellas ha prosperado. Yo sé que, bueno, finalmente es un gobierno nuevo, pero me gustaría saber cuál sería el compromiso de este gobierno con que estas alertas de verdad prosperen. Y bueno, por otro lado, también tengo entendido que al final de la gestión pasada, del gobierno pasado, se prepararon algunas modificaciones al reglamento de la Ley General con el objetivo de hacer este procedimiento más llano. Quisiera saber cuándo se van a hacer oficiales estas modificaciones que se hicieron, si el gobierno tiene contemplado pues publicarlas y adoptarlas tal cual quedaron. Y por último, bueno, sabemos que el 21 de junio sesionará el sistema para determinar la procedencia de alerta de género en el Estado de México, luego de que un juez federal así lo determinara. Entonces quisiera saber qué posibilidades hay de que esta vez efectivamente funcione ahora sí este mecanismo. Gracias. Y una pregunta más aquí enfrente. Espere el micrófono, por favor. Aquí enfrente. Xochitl Zelaya, del suplemento Letra S de La Jornada, y también es para Lorena Cruz. ¿Cuáles son los principales avances que se tienen en materia de medios de comunicación en torno a la eliminación y prevención de todas las formas de violencia? Muchas gracias. Creo que ahora tal vez podríamos tener unas respuestas y después tenemos otro segmento. Perdóname. Muchas gracias tanto a Anaís como a Flor como a Xochitl. Muchas gracias por su interés. A ver, si me lo permiten, ahora vamos platicando. Sobre el tema de los feminicidios, decirte, Anaís, que es uno de los retos más importantes que tenemos en el Instituto Nacional de las Mujeres, poder hacer una homologación de este delito, y yo aquí agradezco y
muchísimo a la diputada Malú Micher porque hemos hecho, creo que muy buena mancuerna cuando tenemos intereses comunes. Es cierto, y bien lo dices, no en todos los estados está tipificado el feminicidio, además las penas no son las mismas, igual en algún estado son 14 años de cárcel, en otros la pena es vitalicia. Te platico que hay 26 entidades que tienen tipificado el feminicidio, 6 no, unos ya van trabajando en ello, pero como te decía, uno de los retos para el Instituto Nacional de las Mujeres es ver la homologación tanto del feminicidio como de otros delitos, porque no es posible que a nivel nacional esto no esté homologado. De hecho, bueno, la ventaja del Código Único, estaremos trabajando en que el feminicidio, con el apoyo de las diputadas, se pueda ya homologar en todos los estados. Y referente a la alerta de género, que yo sé que es un tema que ha causado, la verdad, igual y pudiera decir molestia en la sociedad, porque la alerta de género es un mecanismo que se deriva de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La alerta de género está planteada y muy bien hecho, que te voy a decir que más que alerta, el paso número 1 es la investigación para llevar a cabo una alerta de género en un estado en donde deben de tener ciertas características, y una de ellas es que sea en cierto espacio determinado, que a lo mejor que las características de las muertes sean muy parecidas, repetitivas, y que incluso luego mencionamos equivocadamente alerta de género para el estado de tal, cuando una investigación de alerta de género inclusive puede ser para un municipio, para una colonia, para un lugar muy, muy definido. Aquí nos preguntan por qué después de varias solicitudes de investigaciones de alerta no han prosperado. Para que se lleve a cabo la investigación de alerta, una organización de la sociedad civil es quien solicita la investigación misma, que bueno, se lleva a la Secretaría de Gobernación, se la mandan al Instituto Nacional de las Mujeres, y esta se estudia en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y se ve si cumple con todas las características que conllevan a una solicitud de investigación de alerta. Cuando sí, este documento se reparte con todos los integrantes del sistema, quien está conformado por las 32 representantes de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, y también con 16 representantes de la Administración Pública Federal. Entonces, se les envía a sus diferentes oficinas, se hace una investigación y ahí se vota y se dice si realmente cumplen o no cumplen con lo que manda, lo que nos marca la alerta de género. Lo que sí hemos visto, y como bien dicen, es un mecanismo que porque no ha funcionado cuando hemos visto que hay se presentan casos de violencia en ciertos estados. Y aquí se decían, ¿por qué es una votación? Y es cierto, porque es una votación en donde cada titular, cada representante de la administración da su voto, se dice motivado y razonado. Entonces, simplemente porque no se ha llegado a un consenso, mismo que en pláticas aquí con la diputada, con senadoras, con académicas y con organizaciones de la sociedad civil, hemos visto que está fallando algo el mecanismo, porque después de tanto, bueno, en las votaciones, inclusive aquí algo a lo que nos enfrentamos, las mismas titulares de los mecanismos nos dicen es que somos juez y parte. Cuando se le solicita a cierto estado, se tiene que votar, y después cuando es otro, esa misma por la que se votó o no se votó en contra o no por la investigación de la alerta. Entonces, ahí consideramos que como tal, la idea en la que se conceptualizó yo creo que es muy buena. Desafortunadamente lo hemos visto con estos solicitudes de investigación que no está funcionando. Por eso yo me permití acercarme tanto a la Comisión de Igualdad, con la Comisión de Igualdad también del Senado, con académicas,
inclusive con el mismo ONU Mujeres, para hacer un grupo de trabajo, y también están trabajando las organizaciones de la sociedad civil y titulares de los mecanismos. Estamos trabajando para ver cómo podemos replantear el mecanismo de la alerta, un mecanismo que realmente sea efectivo, sea pronto, porque si vemos los tiempos que toma la investigación de la alerta, es muchísimo tiempo. Nos podemos llevar hasta 2, 3 meses y es tiempo que nosotros no podemos permitirnos porque siguen muriendo mujeres, siguen siendo asesinadas las mujeres. Entonces, lo que debemos aquí, es una propuesta que tiene Linmujeres y que hemos tenido el apoyo de diferentes instancias, es que trabajemos en un nuevo replanteamiento del mecanismo de la alerta que realmente sirva, que sea, o sea, que nos permita de manera muy inmediata detener estos asesinatos de mujeres, porque finalmente es lo que queremos. Luego la otra, me dicen que el 21 de junio, que es este viernes, vamos a ver otra vez si se vuelve a votar o no para la investigación de alerta de género en el Estado de México. Decirles que, y aquí lo tengo, porque yo sabía que podía ser algo que me podían preguntar. El 28 de noviembre de 2011, un juez del 9º del Distrito en materia administrativa del Distrito Federal dicta una resolución de amparo en los siguientes términos: en dejar insubsistente la sesión del 11 de enero del 2011 y también llevar a cabo una diversa sesión en la que se estudien y resuelvan de manera fundada y motivada si otra vez se va a votar o no va a votar por la investigación de la alerta de género. Este viernes, lo único en la reunión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lo que se va a ver nada más es dejar sin efecto la sesión pasada del 28 de noviembre, porque en el amparo dicen que no fue una sesión con una votación fundada y motivada. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento, cuando se votó, se decía quién está a favor o en contra de la investigación de la alerta de género para el Estado de México. Nada más se levantaba la mano, se decía estaba a favor o había abstención o estaba en contra. Después de eso, ya en las siguientes reuniones en donde se votaba o no para la investigación de alerta en otros estados, ya se fundaba y motivaba. O sea, ya cada integrante del sistema tiene que llevar su voto por escrito y dice está a favor o en contra de la investigación de alerta o si se abstiene de votar. Entonces, en esta reunión nada más se va a dejar sin efecto y se va a decir cuándo se vuelve a reunir el sistema para otra vez decir si se vota a favor o no, pero de una forma razonada y motivada. ¿Y qué estamos haciendo en los medios de comunicación? Te voy a decir, apenas ahorita estamos reuniéndonos con algunos medios. Estamos diseñando, y esto va a venir dentro de nuestro Programa Nacional de Igualdad, en donde tenemos temas que nos interesa tratar para esta administración, que es salud, educación, empoderamiento económico, empoderamiento político, lo que es violencia. Y en mujeres hablamos ahorita lo que decía Lupita, mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres con discapacidad. O sea, somos tantas las mujeres que habemos y que con alguna característica especial, pero sí vamos a trabajar con medios de comunicación y con muchísimo gusto ya lo estaremos invitando ya para presentarles nuestro plan de trabajo. Muchas gracias. Vamos a empezar con una pregunta que nos llegó virtualmente, es de Ivone Garza, que nos acompaña desde Despierta y Cuestiona. ¿Cuál ha sido la experiencia con la prueba en casos de feminicidio para poder acreditar el tipo penal? En Nuevo León ha generado controversia la tipificación del delito. Y a ver si hay alguna otra pregunta desde la sala. Vamos a empezar aquí, en la segunda fila. Muy buenos días, mi nombre es Néstor Jiménez del periódico La Razón. Primero quisiera ver si me pueden precisar, al inicio de la conferencia daban la cifra de 6 muertes, 6 asesinatos en promedio por día. ¿Esta cifra corresponde exactamente al país, a México, a la Ciudad de México? ¿Qué periodos de tiempo comprende, o sea, de cuándo se hizo esta estadística y pues quién la levantó?
Y también, bueno, quisiera conocer la opinión de Lorena Cruz acerca de el caso de el exministro Genaro Góngora. Nuevamente pues apela a la resolución de este caso, que incluso ya se ha pronunciado el instituto, apela a la absolución de su expareja. Ante este caso, pues ¿cuáles son las trabas que enfrentan las mujeres al enfrentar un proceso judicial, y si va a haber un posicionamiento sobre este caso en concreto? Gracias. Muchas gracias. Y una pregunta más en este segmento, aquí en la tercera fila. Buenos días, soy Elizabeth Velasco del periódico La Jornada. Ayer en una manifestación, las madres de las jóvenes asesinadas y desaparecidas de Ciudad Juárez señalaron que no han tenido respuesta del gobierno federal para su demanda de que se establezca una fiscalía especial para atender los feminicidios y desapariciones de mujeres que ya no solamente ocurren en Ciudad Juárez, sino que se están repitiendo de manera alarmante en casi todos los estados de la República Mexicana. Consideran que esta fiscalía es necesaria porque en las entidades no se están investigando las causas por las cuales desaparecen, no se sabe si es trata, no se sabe cuál es el motivo, ni tampoco se está investigando las razones de los feminicidios. Son los propios padres los que están haciendo las investigaciones y encontrando los restos óseos de las mujeres. Y estos mismos padres están exigiendo también que pues establezca una unidad de defensa y protección de los familiares de las mujeres asesinadas, porque han sido víctimas de persecución, han incendiado hasta sus casas. Tenemos el caso de una mamá que murió enfrente del despacho del gobernador de Chihuahua. Entonces, están en la calle, están en Gobernación, están en Los Pinos, están marchando y no hay ninguna respuesta para ellas. Entonces, se piensa, se dice, se plantea. ¿Qué opinan al respecto Lorena Cruz? ¿Qué opina la legisladora? Y también las organizaciones sociales están planteando que esto de la alerta de género se concrete en un cambio en el reglamento, porque dicen que es un procedimiento muy burocrático, que se reúnan los 32 institutos de mujeres en el país, las dependencias de desarrollo social y Entonces, empezando por el cambio del reglamento para hacer más ágil este procedimiento. Pues básicamente serían estas mis preguntas. Gracias. A ver si podemos empezar con Lorena, seguido por Ana y Marta. Bueno, yo creo que es muy importante dejar claro algunos temas y estoy de acuerdo en varios planteamientos que ha hecho Lorena. Miren, fui parte de la legislatura y parte del equipo de diputadas que aprobamos, iniciamos la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Ahora debíamos de llamarla libre de violencias, porque ninguna violencia viene sola, todas vienen acompañaditas, así como parejas o como quieran, pero nunca hay una violencia sola. Quiero decirles que la alerta de género fue creada, fue tipificada como una oportunidad para el Estado de reorganizar, de replantear las acciones que se estaban o que se están realizando en contra de la violencia contra las mujeres en materia de prevención, de atención, de sanción. Y en realidad no lo han visto los estados como una oportunidad, lo han visto como una amenaza. Es increíble que a los estados no les dé vergüenza que se encuentre a un narcotraficante y que ahí se encontraron quién sabe cuántas personas, y eso lo dicen en todos los periódicos.
Pero la vida de las mujeres, la seguridad de las mujeres, cuando se habla de ellas, ahí sí entra la política. Ese ha sido el fracaso de este sistema, y se lo quiero decir a nuestra compañera de CIMAC. Claro que se mete la política, porque lamentablemente en algunas circunstancias, pues los astros en lugar de alinearse, se desalinean y entonces entra esta cultura no precisamente de protección de las mujeres, sino esta cultura machista que dice, no, a mí no me conviene aparecer en la prensa como que no hago nada por las mujeres. Todos los estados han hecho, pero no se dejan acompañar, la verdad, y les voy a decir por qué. Porque la armonización legislativa ha sido un fracaso, un absoluto fracaso. Ponen en el estado de Guanajuato una descripción o una tipificación del delito a su antojo, cuando aquí federalmente, en la Cámara de Diputados, se aprobó la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal. Y curiosamente la Suprema Corte de Justicia acaba de echar abajo hace 3 semanas a 4 o 5 estados, les dijo, ustedes ya no pueden legislar en materia de trata. Nada por debajo de lo que se legisló federalmente. Lo mismo tenemos que hacer nosotras. Nada por debajo de lo que la ley general propuso en o lo que en este caso el Código Federal propuso para tipificar feminicidio. Han tipificado como se les da la gana. Meten la política, meten su ignorancia, con todo respeto. Ahora resulta que muchos diputados son expertos en violencia contra las mujeres. Y entonces se ponen a decir, no, ¿qué es eso de equidad de género? Vamos a llamarle equilibrio de género, por Dios. Si la equidad de género es un término reconocido mundialmente. Entonces, por eso necesitamos desde el Ejecutivo, desde el Judicial, desde el Legislativo, cerrar las filas para que estas figuras políticas, estas figuras, fíjense nomás, conceptuales, no entre la política. Entonces, de pronto, ya saben, nos estamos dando hasta con la cuchara. ¿Y por qué vas a votar a favor? ¿Y por qué vas a votar en contra? Y vas a ver, te voy a acusar con el gobernador. ¡Ay, por Dios! Entonces, la política se ha metido, no ha importado la vida de las mujeres y por eso, como bien lo dijo Lorena, estamos sentadas para pensar conjuntamente. No vamos a desaparecer la alerta de género. No le vamos a permitir a ningún estado que no aproveche para sentar a su secretario de Obras, a su secretaria de Desarrollo Social, a su secretaria de Desarrollo Económico, a ver, ¿qué hacemos? Si eso se hubiese hecho hace 20 años en Juárez, de arreglar los caminos, de poner luminarias, de hacer una serie de acciones, les puedo asegurar que no se hubieran muerto tantas mujeres. Entonces, es una oportunidad que no la han visto como una oportunidad, sino como una amenaza y vamos a lograr, espero y sé que el secretario de Gobernación estuvo sentado con nosotras y dijo, se acabó. Ya, dimos el manotazo conjuntamente, se acabó que no se esté legislando y que no se esté defendiendo a las mujeres en los estados. Tengo entendido que el secretario de Gobernación estará presente en varias de las reuniones donde él mismo se ha comprometido para que esto salga. Pero independientemente del Ejecutivo, el Legislativo tiene que avanzar y tenemos que ayudarles. Acaban de aprobar 2 iniciativas, 2 reformas y tipificar el feminicidio en 2 estados que da, la verdad, preocupación de cómo lo han hecho. Y si tengo que decirle a Despierta y Cuestiona que cuál ha sido la experiencia con la prueba en casos de feminicidio para poder acreditar el tipo penal, creo que queda más que resuelto. No lo están haciendo conforme a las reglas incluso internacionales, conforme a la CEDAW, conforme a Belém do Pará, ni eso conocen, lamentablemente no. Y en Nuevo León pues sí ha generado controversia, por supuesto. ¿Cómo creen que van a aceptar que las mujeres están muriendo? Y que se están muriendo porque son mujeres. Por eso es tan importante la tipificación del feminicidio, como nos dijo en aquel momento el procurador de justicia, que ahora es jefe de gobierno, y como nos lo dijo el jefe de gobierno, que ahora ya no lo es. Precisamente el procurador Mancera y el jefe de gobierno dijeron, vamos a tipificar feminicidio, pero con elementos objetivos, que se pueda demostrar las razones de género. Porque no podemos demostrar, a ver, la discriminación, la desigualdad. Claro, con 20 puñaladas, claro que podemos demostrar la desigualdad, pero
teníamos que poner razones de género. ¿Qué son? Comete el delito de feminicidio quien atenta contra la vida de una mujer en razones de género. Punto, 2 puntos. Son razones de género, esto y esto, que sea encontrada en la calle como basura, como desechable, que tenga antecedentes de violencia, que sea una persona cercana o conocida quien haya cometido este delito, algunas de esas razones. Por eso es tan importante meter este tema y qué bueno que ha jugado un papel tan importante el Estado mexicano ahora. No nos vamos a dejar, vamos a sacar adelante ese tema de la alerta, pero como bien lo decía muy bien Lorena, se ha convertido el sistema en juez y parte. Entonces ahora resulta que son jueces de alzada. Las directoras de los institutos, no, pues su trabajo no es defender al gobernador, es defender a las mujeres. Quiero decir algo que fue histórico en la última sesión del sistema. Por primera vez se abstuvieron en el gobierno federal. Se abstuvo la Procuraduría General de la República, se abstuvo varias dependencias por primera vez. Nada de que cerraron filas y todas en contra. No. Se abstuvieron. Eso ya sabemos que es un análisis que se hace del voto, etcétera, pero ya no dijeron en contra o a favor. Dijeron para ser congruentes necesitamos no manifestar nuestro voto, nos abstenemos, porque teníamos razón, porque debía de declararse esa alerta en todas partes. Y no es declararse, como dijo Lorena, es iniciar una investigación, te llevas los documentos, vas a Guanajuato, vas al Estado de México y dices, a ver, expedientes por expediente, no, sí, aquí sí se tiene que declarar alerta de género. Como dijo Lorena, aunque sea en una colonia, aunque sea en un municipio, pero no pasa nada, al contrario, se enaltece ese gobierno que coloca a las mujeres como ciudadanas de primeras y con el derecho a una vida libre de violencias. Sí, sobre las preguntas en materia de feminicidio, ustedes tienen en su carpeta un resumen del feminicidio y la violencia feminicida en México. Este es un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de las Mujeres, la Cámara de Diputados y ONU Mujeres. Los datos son basados en estadísticas en registros de defunción oficiales y los tenemos actualizados hasta 2010. Este año haremos la publicación de la serie incluyendo 2011 y efectivamente estamos hablando de 6.4 defunciones diarias de mujeres en el año 2010, que es el último año que tenemos los datos, pero ahí ustedes tienen todas las cifras. Decir que además, un poco en relación a la respuesta de alerta, hay una concentración, sabemos dónde esto ocurre. Para ser más explícita, 1/4 del total de los feminicidios ocurrieron solo en 5 municipios del país. Juárez, en Chihuahua, a la cabeza. Juárez nos sigue doliendo y México tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Tijuana, en Baja California. Chihuahua, en Chihuahua, Culiacán, en Sinaloa y Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. 1/4 de todos los asesinatos de mujeres ocurren en solo 5 municipios, lo cual permite efectivamente una respuesta y una coordinación mucho mayor. Segundo tema, Naciones Unidas ha insistido sistemáticamente a través de todos sus comités en la importancia de armonizar la legislación con los códigos internacionales de derechos humanos. En ese sentido, la reforma constitucional de México del 2011, que pone los tratados internacionales de derechos humanos al más alto nivel, son una gran oportunidad, como señalaba la titular del INMujeres, de armonizar y homologar los delitos. No puede ser que frente al mismo delito en un estado se tenga una pena y en otro, pero además hay un paso previo que estamos trabajando con los congresos locales, que es eliminar todas las figuras discriminatorias que todavía persisten en muchos códigos penales, donde se disminuye la pena porque se considera por delitos de honor o determinadas cosas que son francamente discriminatorias para las mujeres. Y el tercer punto que quiero comentar es México tuvo el año pasado, en el año 2012, que sustentar su informe ante el Comité
para toda forma de eliminación de violencia y de discriminación contra las mujeres. Y la principal recomendación vuelve a ser la misma: hay que armonizar. O sea, en un Estado federal es muy importante que se armonice con los derechos humanos, y en materia de feminicidio hace 3 recomendaciones en concreto a México que son de obligatorio cumplimiento. La primera recomendación es la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia. Se requiere activar un Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres con la participación de los 32 estados. Este estudio también nos muestra que si no tenemos datos, si no tenemos armonización en los registros, realmente es como muy difícil pensar en políticas públicas. Segunda recomendación, hay que invertir, no lo estoy leyendo textualmente por razones de tiempo, pero hay que invertir más recursos humanos, técnicos y financieros, pero además hay que simplificar. O sea, la ruta para el acceso a la justicia sigue siendo una ruta crítica, muchos procedimientos, muchas comisiones, muchos mecanismos, y realmente hay que simplificar todo el tema de procedimientos. Tercera recomendación, son 4, órdenes de protección, que es un campo fundamental en materia de prevención de violencia. Cuando una mujer busca ayuda, necesita salir con toda la protección y seguridad del caso, y se está usando muy poco el mecanismo de las órdenes de protección. Y el último, que es el tema en discusión, es activar el mecanismo de alerta de género. Y ahí, como he señalado la titular de Mujeres y la presidenta de la Comisión de Igualdad, tiene que ser un mecanismo técnico y de rápida aplicación, porque la alerta es de carácter preventivo. Quienes venimos del campo de la salud y que sabemos lo que es una alerta, cuando uno tiene un foco de una epidemia, inmediatamente se activa una alerta y todo el Estado tiene que invertir para parar una epidemia. No, la violencia tiene dimensiones no de epidemia, es una pandemia en México. Pero hay que activar rápidamente en aquellos municipios, territorios donde sabemos que el problema es grave o hay una falta de respuesta de las autoridades. Entonces, estamos colaborando efectivamente con la Cámara, con el Ejecutivo, a través de Mujeres y la Secretaría de Gobernación, con la sociedad civil, para que este reglamento, por supuesto, una alerta no se vota, no debería votarse como mecanismo, debería cumplir una serie de requisitos y ya, ¿no? Entonces, ojalá que sea parte de la reglamentación muy próxima en esta materia, pero quiero también hacer insistencia con el tema de los mecanismos de protección. Las órdenes de protección son fundamentales para la seguridad de las mujeres y es un tema que les pedimos que nos ayuden también como a monitorear, a revisar y a colocar en la agenda pública. Muchas gracias. Ya voy a ser muy breve. Nada más quiero retomar rápidamente lo que comentaba la diputada Malú Micher. Referente al Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lo que decía del compromiso del secretario de Gobernación, en donde él se manifestó en contra de la violencia, dijo, más bien él se comprometió a estar en todas las sesiones ordinarias del sistema porque nunca un secretario de Gobernación había estado presente en las sesiones del Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Otra también dijo que él iba a ser casi nuestro vocero ante los gobernadores para que en los estados se supiera cuál era la situación de la violencia. Incluso aquí hubo una propuesta por parte de ONU Mujeres en donde se presentaría el estudio que hicieron sobre los feminicidios en la República Mexicana para que cada uno de los gobernadores supiera cuál era la situación en su estado. Luego, en otro tema, aquí lo que Néstor me preguntaba sobre el ministro Góngora, es cierto, nosotros como InMujeres hicimos un pronunciamiento en contra del tráfico de influencias y abuso del poder, cosa que en el InMujeres nosotros vamos a seguir manifestándonos en contra. No es posible que un servidor público haya olvidado que el estar ahí es una oportunidad de servir, de trabajar para la gente más vulnerable y sobre todo no abusar del puesto en el que se está. Y sobre aquí,
del tema de Ciudad Juárez, Elizabeth, comentarte que el pasado viernes yo estuve en Ciudad Juárez, estuve con algunas organizaciones y también con papás y mamás de jóvenes desaparecidas, en donde es cierto cuando tú estás con ellos y estás frente al dolor, donde yo les decía que cuando te quitan y te arrebatan de esa manera lo más preciado que tienes, que son tus hijos, como gobierno tienes que actuar. Yo les decía que por parte de las mujeres lo que les ofrecía era trabajar para que existiera, y que desafortunadamente no existe, un instituto municipal de la mujer, en donde fuera nuestro enlace para poder bajar programas, sobre todo seguimiento, en el tema de programas para prevenir la violencia y también darle seguimiento a estas situaciones. Y yo sé que de la Subsecretaría de Derechos Humanos fueron a Juárez, platicaron con algunos de los familiares y bueno, de manera coordinada lo estaremos haciendo, porque cuando estamos hablando de esos casos tan sensibles y que no deben de permitirse en el país, yo creo que nos tenemos que unir tanto organizaciones de la sociedad civil como instancias gubernamentales y organismos internacionales para que ni una sola más jovencita desaparezca ni muera en esas situaciones. Muchas gracias. Y solamente brevemente, por las cuestiones de tiempo, vamos a pasar una pregunta que llegó desde afuera y una pregunta más desde la sala. Les pido de veras de estar breves, empezando aquí en el medio. Gracias, buenos días. Soy Anaí Rama de la agencia Reuters. Una pregunta para Ana Huesmes. Quería preguntarle, el feminicidio es un mal que abarca toda América Latina, y quería preguntarle en particular sobre México, ¿cuáles serían las características que diferencian este fenómeno del resto de América Latina? Tal vez el narcotráfico, la trata de personas, ¿qué es lo que ha incidido en los últimos años para que veamos este problema tan grave? Gracias. Gracias. Y la pregunta de Samantha Colley, que nos acompaña por webcast desde CEJIL. ¿Cómo han valorado los jueces las pruebas aportadas para acreditar la conducta por género? ¿Han existido casos en los que se ha dado concurso de delitos por homicidio y feminicidio? Y bueno, estas... Bueno, primero, la primera pregunta no la alcancé a escuchar muy bien, pero con todo gusto creo que alguna de mis compañeras la va a resolver. Yo nada más quiero decir, ¿cómo valoran los jueces? Miren, en este país se trata igual a quienes somos desiguales. Y esa es una violación absoluta a nuestro derecho a acceder a la justicia. Entonces, las pruebas no sirven, se hace todo para demostrar que las mujeres estamos diciendo mentiras y no que estamos diciendo verdad. Y creo yo que aquí el tema, más allá de cómo valoran los jueces, que hay que reconocer que hay jueces y juezas en todo el país que ya dijeron se acabó, vamos a proteger a esta mujer, las órdenes de protección se aplican, porque han de saber que en un estado emite la orden de protección el Ministerio Público y en otro el juez. Entonces, ni en eso nos hemos podido poner de acuerdo. Entonces, yo creo que las pruebas no están aceptadas porque se están entendiendo desde una visión no de género, sino una visión ni siquiera de desigualdad, sino una visión, con todo respeto, patriarcal. Entonces, desde mi punto de vista, este tema de la valoración de las pruebas de los jueces ha sido un fracaso, porque no hay capacitación, porque no hay especialización, y en eso tenemos que trabajar, y nosotras desde la Cámara hemos asignado muchísimo dinero para la especialización y la capacitación, pero es el Poder Judicial, un poder autónomo e independiente, el que tiene que tomar esas decisiones. Y en esta Ciudad de México y en varios estados, el Poder Judicial de la Ciudad de México sí se ha metido en este tema. Hemos capacitado a través de Género y Justicia a muchísimos jueces y juezas. Cuesta mucho trabajo porque están muy colocados y de pronto pues les cuesta más trabajo entrar en este tema. Pero también quiero decir que cómo se han valorado las pruebas.
para la conducta por género. ¿Han existido casos en los que se ha dado concurso de delitos por homicidio y feminicidio? Por supuesto que sí. Digo, yo con todo respeto, y qué bueno que se menciona a Góngora Pimentel, pero en este país el Procurador General de la República salvaguardó los derechos de su nieto, ¿no? Sentó a la víctima, que además el niño entró a la casa, allanamiento de morada, la niña saca los ojos de cómo los dejó morados y la sientan a negociar. En la violencia contra las mujeres no se negocia nada, no se concilia nada. Se violó todo entre el señor del CISEN y el Procurador General de la República. Por Dios, ese niño es un agresor. Ese niño cometió varios delitos. El primero, allanamiento de morada. El segundo, la violencia contra las mujeres. Y el tercero, a lo mejor hasta robó cosas. Entonces, yo creo que un tema muy delicado es cuando las autoridades, como bien lo dijo Lorena Cruz, no entienden lo que es realmente la violencia contra las mujeres. Y cuando hay estos delitos concurrentes, pues más todavía. Pero bueno, ya el feminicidio está castigado hasta con 20 y tantos años, entonces aunque no haya delito concurrente, con eso tenemos. Pero si además hay robo y hay violación y hay muchas cosas, evidentemente hay que ponerse a trabajar. Y lo tenemos tipificado en algunos estados, como el Distrito Federal, lo tiene muy bien tipificado. Sí, a la pregunta de la periodista de Reuters, decir que justamente con este estudio que hemos presentado analizamos 25 años, porque es muy importante, es además uno de los primeros estudios en la región bueno, de hecho es el primero, ahora lo estamos ampliando a Centroamérica, con lo cual muchas de sus preguntas vamos a poderlas responder de manera muy sistemática, pero sí tal vez señalar algunos puntos. Efectivamente, hay una tendencia histórica que concentraba el asesinato de mujeres en el contexto de las familias, principalmente por las parejas, hombres como asesinos. Esto es la realidad de España, por ejemplo, de Costa Rica, de Chile, de Argentina, de Uruguay, a la cual se ha sumado en los contextos de crimen organizado y principalmente yo diría que en América Latina, en el triángulo norte de Centroamérica, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala y México, el asesinato de mujeres en la vía pública, el asesinato de mujeres en espacios públicos, cada vez más asociados a estos contextos de crimen organizado y de impunidad. Entonces, sí estamos viendo una expansión del asesinato de mujeres en el contexto público. Por eso es tan importante la ley mexicana que habla del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ya sea en el espacio público o en el espacio privado. En el caso del estudio que hemos realizado, sí se muestra, venía como en decreciendo la violencia hacia las mujeres, el asesinato de mujeres por razones con presunción de género, porque lo que además estamos haciendo en este estudio es no usar la tipificación legal, porque para fines comparativos sería imposible, sino definir una categoría estadística que nos permita comparar. Por eso podemos comparar que es el asesinato de mujeres con presunción de feminicidio. Esa es la categoría que estamos usando y que nos permite comparar todos los estados de México. El parteaguas es el año 2007. A partir de ahí vemos que se dispara prácticamente la cifra de feminicidios en el país. Vemos que además el asesinato de mujeres tiene características diferentes al asesinato de hombres, por eso es importante tomar medidas especiales y diferentes. Es un tipo de asesinato más cruento, con saña y métodos mucho más crueles, como ahorcamiento, quemamiento, etc. Las mujeres, como señalaba la diputada Mitchell, son expuestas a las comunidades, muchas veces mutiladas, con violación, etc. Es una manera, y eso lo hemos visto también en otros contextos, y Naciones Unidas es muy clara en el tema de la exposición y la violencia contra mujeres en conflictos o situaciones de inseguridad. Va muy frecuentemente acompañada de violencia sexual. Vemos que nos preocupa mucho el creciente número
de violencia, de asesinatos de mujeres menores de 18 años, incluso un 2.5% de estos asesinatos fueron a niñas menores de 1 año. Entonces, características, tendencia, saña, historia. Muchas de estas mujeres tienen historias previas de violencia y de amenaza. Por eso es tan importante las medidas de protección para evitar que esta ruta de violencia termine en la FOR, que es la punta del iceberg. Cuando hablamos de feminicidio, y por eso como ONU Mujeres estamos tan atentas en mirar este delito, estamos hablando de una historia de violencia y de impunidad y de falta de respuesta de todos los mecanismos que deberíamos haber activado como sociedad, como comunidad, como familia, como ciudadanos y como sistema de procuración de justicia para que estos casos no ocurran. Por eso la campaña del secretario general es muy clara: basta ya, ni una más. La violencia contra las mujeres es una ofensa a toda la sociedad. Muchas gracias.